Hay que prenderlo. Buenos días. Ahora sí ya estamos todos sentados y estamos un poquito atrasados. Tenemos mucho de qué hablar en este reencuentro de demócratas, así que le voy a pedir al demócrata y anfitrión senador Felipe Arboe Bascuñán que inmediatamente venga para sus palabras de bienvenida y así podamos dar comienzo a esta conversación. Bien, gracias Paula. Desde aquí nomás lo vamos a hacer. En primer lugar, muy bienvenidos a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos, a Gloria de la Fuente, directora de Chile 21, y al alcalde Claudio Castro, que hoy día nos hemos convocado a abrir un espacio de diálogo. Ustedes verán que no es casualidad que estemos sentados acá y no arriba, porque parte de las señales que queremos dar también es entender que los ciudadanos han manifestado su molestia con los privilegios, pero también con la diferencia y los espacios de distinción que se hacen entre quienes ejercen algún tipo de liderazgo y quienes son ciudadanos de a pie. Y por eso hemos querido armar este espacio de conversación, que además quiero comentarles que se está transmitiendo se va a transmitir por TV Senado, y además estamos en streaming en las 16 regiones que hoy día tenemos en nuestro país. La idea no es aquí encontrar la solución, ni tampoco tener respuesta para todo, porque estamos en un momento más bien de preguntas, pero sí es juntarnos a conversar. Muchos de los que estamos acá y los que nos están siguiendo y muchos que no pudieron venir, sienten que en el último tiempo hemos entrado en una vorágine de discusión más marcada probablemente por las voluntades y no necesariamente por lo que entendemos que debe ser correcto para el país. Y por tanto, la idea de tener un espacio de diálogo, de discusión de cómo rearmamos el mundo de la centroizquierda, desde el mundo del liberalismo hasta el mundo social cristiano, social liberal, social demócrata, humanista laico, creo que es tremendamente relevante. Así es que dar la bienvenida y esperar que sea un espacio propicio para poder conversar abiertamente, francamente, y después poder tener algún diálogo con cada uno de ustedes. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias, senador. Permítanme, antes de darles la palabra y empezar con las preguntas, presentarlos para que la audiencia tenga más claro quiénes son estos 4 demócratas que se reencuentran en esta mañana. Vamos a empezar con el anfitrión, que seguramente es el más conocido, pero les quiero contar que Felipe Arboe Bascuñán es abogado de la Universidad Central de Chile. Él fue diputado por Santiago y hoy es senador de la República representando a las regiones del Biobío y del Ñuble. El senador se desempeñó como subsecretario del Ministerio del Interior y también como subsecretario de Carabineros en el Ministerio de Defensa. Antes de eso fue jefe de gabinete de la Intendencia Metropolitana y también trabajó como abogado del Ministerio de Economía. Hoy preside las comisiones de Seguridad Ciudadana, uno de los temas en que probablemente más lo vemos intervenir, y también el de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Además, integra la Comisión de Economía. Luego les voy a contar quién es Gloria de la Fuente, que es la mujer que está vestida de rojo, por si alguno todavía no la conoce. Ella es cientista política de la Universidad Católica, además es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente en varias universidades del país y en materias vinculadas a la transparencia y a la calidad de la democracia. Como profesional, Gloria ha desarrollado una estrecha labor en temas de transparencia, siendo consultora en diversos consejos, entre ellos, como no, el de la transparencia. Actualmente es presidenta de la Fundación Chile 21, es miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, lo dijimos, y además miembro del Consejo Asesor Permanente para la tan necesaria reforma del Estado. Claudio Castro, el otro hombre en el panel, él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuando fue estudiante se involucró en distintos proyectos sociales y llegó a ser presidente de la FEUC en el año 2006. Al egresar trabajó en el entonces Un Techo para Chile, hoy simplemente Techo. Asumió como director social para América Latina y el Caribe y desde allí trabajó con familias de campamentos y de favelas. Hoy es alcalde de Renca. Y una de las primeras cosas que hizo iniciando su gestión es eliminar la frase "la lleva" de los cerros de Renca, una primera medida en torno a la recuperación de la identidad comunal y el orgullo como patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Santiago.
Y por último, Ignacia, vestida de blanco. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales y es magíster en Derecho Económico de la Universidad de Chile. Con experiencia en el sector privado y público, trabajó en el estudio jurídico Pfeffer y Asociados y luego ingresó a la división jurídica del Ministerio de Economía. Desde el año 2015 es directora jurídica de la Comisión Nacional de Productividad. Hoy es presidenta del partido político Ciudadanos, es directora de la ONG Hay Mujeres y además forma parte de la comunidad de abogados B. Esto es un pequeñísimo resumen de los currículum de nuestros invitados y del anfitrión, por supuesto, pero la idea más bien es conversar y escucharlos a ellos y no tanto estar leyendo el currículum. Vamos a empezar entonces. Yo les quiero plantear a los cuatro, es una reflexión, es una pregunta y voy a hacer la misma para los cuatro, para que cada uno desde su mirada particular nos entregue el enfoque. Y yo quiero partir por lo siguiente, los populismos son probablemente una de las mayores amenazas que tienen las democracias hoy en día. Sudamérica, Latinoamérica conoce populistas y los ha conocido desde hace muchos años, de modo que no es novedad. Yo creo que quizás lo novedoso, y esta es una opinión, es que los populismos empiezan a multiplicarse en países donde sí son novedad. Y en ese sentido, Estados Unidos es el primero que se me asoma en la cabeza, pero también en Europa, incluso en la Europa de los países nórdicos, que son mirados siempre por nosotros como un ejemplo de casi todo, probablemente salvo de clima, ¿no? Pero para todo lo demás miramos a los países del norte y hay movimientos de ultraderecha que empiezan a proliferar incluso en estas democracias tan avanzadas. Y eso sin duda que es una amenaza, como decía, pero además llama mucho la atención. Y yo quiero preguntarles cómo o cuál debería ser el rol de las democracias liberales, con un énfasis, por supuesto, en el sector que ustedes representan, que es la centroizquierda, en ese contexto, y cómo la rearticulación de un ideario de democracia liberal se enfrenta y puede ser una barrera para el avance de estos populismos en el mundo. Los invito a que, no sé si les parece bien, Gloria, ¿empieces tú? Perfecto, mira, primero que nada, lo que corresponde, yo creo, pero particularmente en momentos como el que estamos viviendo en nuestro país y yo creo también en el contexto latinoamericano, por qué no decir también en el mundo. Sin duda la democracia liberal, la democracia representativa enfrenta momentos difíciles. Nuestro país en particular enfrenta un momento complejo de definiciones políticas también, que más allá de la cosa coyuntural y de la discusión que hemos tenido en los últimos días a propósito de la reforma tributaria o la modernización tributaria, creo que nos interpela a quienes somos o nos sentimos parte de un proyecto político con más o menor fuerza hoy día, digamos, en términos de lo que representa, lo que representó en su minuto. Creo que es un momento muy relevante y muy adecuado para poder sentarnos a discutir y sobre todo a recuperar algo que yo creo que la política en Chile ha perdido de manera bien compleja, que es la mirada más de largo plazo, esa mirada que nos interpela a pensar el país y a tomar decisiones, no en función de las coyunturas específicas, sino que finalmente respecto a lo que queremos construir. Y a mí me parece que eso es muy clave, porque recuperar la épica de la política de alguna manera tiene que ver también con recuperar esos sueños del futuro y no solamente con estar anclados en discusiones coyunturales y pequeñas. Y entonces creo que un espacio como este es un tremendo espacio justamente para tomar ese espíritu. Y me alegro por lo demás, por la misma razón que se llame Reencuentro de Demócratas. Ahora, para partir con la pregunta que nos hacía Paola, voy a también tratar de hacer un contrapunto, porque la verdad es que yo creo que los populismos de izquierdas y de derechas en general, más que ser la peor amenaza, son en rigor una consecuencia de los problemas que la democracia liberal, la democracia representativa, no ha logrado resolver. Los populismos no son en rigor un fenómeno nuevo tampoco. Durante el siglo XX vimos emergencia de populismo en distintas partes en América Latina, hubo expresiones de populismo relevantes. ¿Qué es lo que yo creo que es nuevo? Bueno, Norberto Bobbio hablaba de las promesas incumplidas de la democracia de alguna manera, para dar cuenta de aquellos problemas que había, más que con la democracia, sino que dentro de la democracia respecto a las expectativas que tenían los ciudadanos y lo que la democracia realmente es capaz de cumplir. Entonces, creo que la peor amenaza en rigor, más que el populismo de derecha o de izquierda, insisto, que es creo una consecuencia, son evidentemente, y voy al caso particular de América Latina, ¿no? y circunscrito por supuesto además a lo que pasa en nuestro país, son las tremendas desigualdades que
existen y que no solamente tienen que ver con desigualdad de ingresos. Yo creo que el estudio del PNUD hace 2 años atrás, que nos hablaba de desigualdades en general, en torno a discriminaciones o tipos de desigualdades que las personas perciben, de género, de identidad, de color de piel, etcétera, son cosas que están detrás finalmente de la discusión sobre el abuso de poder de alguna manera. Y lo que hay respecto o esta de alguna manera descrédito en el que cae la política muchas veces está, yo creo, muy asociado a esa manera de concebir de alguna manera o cómo las personas perciben que la democracia o que el sistema les responde respecto a este tipo de cosas. La desigualdad yo creo que es un punto. Sin duda alguna también la violencia es un punto relevante. Yo creo que lo de no se explica, y la corrupción sin duda también, no se explica lo de Brasil, por ejemplo, o no se explica la experiencia hoy en día o el resultado sorpresivo de la elección, por ejemplo, en México, con las diferencias, por cierto, que hay entre ambas experiencias, entre ambos gobiernos hoy, si no hay o no miramos los elementos de contexto respecto a esos sistemas políticos, ¿no? La corrupción, la violencia, la sensación de que finalmente las instituciones no están haciendo su pega, yo creo que es parte de la respuesta. Y también creo que es importante entender bien que, en el fondo, ¿qué es lo que nos dice el populismo? ¿Qué es lo que vamos a entender como populismo? Populismo no es evidentemente lo popular. Populismo es más bien un tipo de régimen político que tiene ciertas características, o por lo menos lo indica así la literatura en ese sentido. Decía, no es un fenómeno nuevo, los populismos, los neopopulismos tienen ciertas características, requieren necesariamente un debilitamiento de las instituciones a nivel país y las instituciones de la democracia propiamente tal, por lo pronto los poderes del Estado y la relación que existe entre ellos, la relación o los mecanismos de rendición de cuentas se debilitan de alguna manera los partidos políticos, se debilitan las instituciones de la democracia en general. Requieren un líder carismático, sin duda, y eso es parte como principal de los populismos. Apelan directamente a una idea de pueblo o tratan de interpretar la idea de, como si de alguna manera también la sociedad fuera homogénea, de una especie de figura respecto al pueblo y se la apropian y apropian su discurso y generan una especie de interpelación a las élites en función o a las estructuras de representación en función de aquello que representan y luego, evidentemente, debilitan también o hablan o se hacen parte de un debilitamiento institucional evidente y marcado, y que es la amenaza, sí, respecto a las democracias liberales en general, porque finalmente lo que hay a través de esta interpelación directa a la idea de pueblo o la idea de una ciudadanía en el fondo afectada, como si fuera posible interpretar solo un malestar. Y esta idea de el líder dirigiéndose directamente, en el fondo, a esta ciudadanía, a este pueblo, a las personas afectadas, finalmente lo que se debilitan son todas las estructuras de representación. Y lo que hay ahí, evidentemente, es una vulneración al Estado de Derecho en muchos casos, una vulneración a las estructuras de representación, el debilitamiento de las formas de accountability en todas sus formas, social, horizontal, vertical, y creo que ahí hay una discusión. Y eso finalmente es lo que termina transformando el populismo en una amenaza o en una consecuencia grave respecto de las otras amenazas que vienen hoy en día nuestras democracias. ¿Qué es lo que son fenómenos que yo creo que son particularmente relevantes en los últimos años y que creo que dan cuenta además de una cuestión de la que sí nos tenemos que hacer cargo? No es el populismo una cuestión nueva, los niveles de insatisfacción con la democracia son una cuestión que existe, pero hay un par de cosas que son datos que uno puede mirar, por ejemplo, en encuestas como el Latino Barómetro, que yo creo que sí plantean algunos puntos de inquietud, por lo menos de los datos que uno ve desde el 2010 a la fecha, digamos, ¿no? O sea, en casi una década de datos recogidos en este índice. Primero, los niveles de insatisfacción con la democracia han ido creciendo de manera bien exponencial. O sea, tenemos ciudadanos en América Latina, y ni siquiera en América Latina, porque sabemos que particularmente América Central pasa por crisis complejas. Pensemos solo en el Cono Sur. En el Cono Sur, los niveles de insatisfacción con la democracia han sido crecientes y exponencialmente crecientes. Estamos en niveles sobre el 60, casi el 70% de niveles de insatisfacción con la democracia. Después, la desconfianza en las instituciones, y ojo que esto es importante, que pone al centro de la discusión respecto a la corrupción y en general el debilitamiento de las instituciones, la desconfianza general con las instituciones, sean las instituciones de la democracia representativa, o sea, otras instituciones relevantes que constituyen referentes en los estados, es una cuestión que está presente en casi todas las democracias de nuestra región. Sin instituciones que sean confiables, sean estas de la democracia o más bien instituciones que forman el conjunto del sistema político,
tenemos un grave problema. A eso sumémosle la crisis, particularmente en el caso chileno, que tiene que ver con la crisis de confianza interpersonal. Chile tiene uno de los más altos índices de confianza interpersonal. ¿Cómo se construye sentido de comunidad en un país como el nuestro si no tenemos en rigor niveles siquiera de confianza para la construcción colectiva? Eso es una cuestión súper compleja. Y por último, creo que la discusión sobre esta idea que lo plantea bien el Latinobarómetro, esta democracia o el apoyo a la democracia que llamaremos churchiliana, que es la democracia que entiende que, bueno, la democracia tiene problemas, pero finalmente el mejor sistema de gobierno está ese tipo de democracia, entendiendo que puede ser o puede tener defectos, pero es el tipo de régimen que de alguna manera nos ayuda a ordenarnos. Hasta ese tipo de respuesta en el Latinobarómetro encuentra también niveles decrecientes de apoyo, ¿no? Es decir, la democracia en algunos casos, y esto es particularmente relevante en los datos que uno ve en Brasil, por ejemplo, a propósito de la crisis aguda que ha tenido Brasil. La mayor parte, una parte importante de los ciudadanos brasileños, por ejemplo, consideran que en realidad la democracia no siempre es el mejor tipo de régimen para solucionar los problemas de las comunidades o de las sociedades. Y eso pasa a ser una cuestión bien paradigmática respecto al orden de nuestras sociedades. Así que, nada, la amenaza que yo creo que la amenaza populista, que la consecuencia más bien es la consecuencia del resultado de fenómenos que están al interior de los regímenes democráticos y sobre los cuales no hemos sido capaces de ponernos o de hacernos cargo de manera suficiente. No sé si por ahí o me queda tiempo todavía. No me di el tiempo. ¿Alguien me dio el tiempo? Ya, no, pero, yo creo que... Pero cierro por ahí como una primera vuelta. Súper. ¿Quién quiere seguir con la posta? ¿Las mujeres primero a la antigua? ¿Ignacia? ¿Te gustaría a ti? Dale. Bueno, muy buenos días. Gracias, Paola, también. Sí. Yo creo que de todas maneras hoy día la democracia, y la democracia con apellido, digamos, la democracia liberal, hoy día está siendo amenazada por los populismos de izquierda y derecha. Como bien decía Gloria, efectivamente hay un tema de que no hemos sabido dar ciertas respuestas y que han habido ciertas expectativas que no han sido cumplidas. Pero eso yo creo que se junta con un fenómeno de que hoy día un hijo está mejor que su papá y ese papá está mejor que como estaba 30 años atrás. Entonces, esto de que haya un sistema que no haya cumplido totalmente las expectativas o que genere cierta incertidumbre, genera temor. Y cuando tú tienes temor y tienes incertidumbre, hay como una tierra fértil para que populismos tanto de izquierda y de derecha puedan ir amenazando. Y lo digo porque principalmente lo que hacen los populismos, y cuando la gente vota un populismo, permite que ciertas libertades individuales sean de alguna manera transgredidas para que estos populismos ofrezcan estas soluciones. Entonces ahí tienes, claro, un tema de, por ejemplo, las migraciones, en donde te amenazan de que te van a quitar todo el trabajo y sin data que haya que fundamente detrás, entonces los tenemos que, obviamente, que ellos no estén en el país y qué sé yo, una serie de cosas, o que todo va a ser gratis, pero eso de alguna manera es irresponsable. Entonces las personas pueden, de alguna manera, sus libertades verse expuestas en razón de estas amenazas de populismo, que finalmente dan soluciones porque tú tienes incertidumbre y tienes temor de que vayas a perder algo que ya hayas ganado. Entonces, y por otra parte, en ese contexto en donde veo que hay una amenaza de todas maneras de los populismos, pero también veo que hay una centroizquierda o un sector que está debilitado en el sentido de que le falta un poco articular su proyecto político. No es mucha novedad lo que voy a decir, pero creo que a mí me gusta mucho, desde las crisis, ver cómo de alguna manera vemos una oportunidad para hoy día reestructurar o repensar un proyecto social. Entonces, voy a ser un poquito atrevida, ya teniendo como antecedente de que estamos ante una amenaza de las democracias liberales y por otra parte donde estamos en un espacio de contexto que nos falta rearticular o falta hacer un proyecto, voy a tratar de dar ciertas ideas o luces respecto de cuál
podría ser ese proyecto. ¿Cuáles son los pilares que deberían estar en ese proyecto? En primer lugar, respecto de los populismos, frente a las democracias, creo que tenemos que ser fanáticos de la defensa de la democracia liberal, frente a estos populismos e impedirlo. Ya creo que no es posible tener una mirada como media de centro o moderada o gris respecto a esta situación, sino que tener una defensa radical y fanática de las libertades individuales y la de la cultura democrática como sistema. Un segundo punto que debería estar dentro de este proyecto creo que tiene que ver con la defensa del crecimiento, ¿ya? Y el crecimiento con un apellido, que es el crecimiento en beneficio de la persona. Yo creo que generalmente a la centro izquierda le cuesta mucho a veces hablar de lo que es el crecimiento, es como más bien una bandera que es más de la derecha. Pero yo creo que hoy día sí es importante decir que el crecimiento económico sí es importante, ¿ya? Pero el crecimiento económico no es cualquier crecimiento, no es el mismo que hoy día está imperando y que está jugando en la cancha solo, porque está ganando por walkover, porque no hemos podido entregar un crecimiento económico que sea una alternativa distinta. Porque cuando el crecimiento económico es en beneficio de la persona, o las empresas no abusan, o les sale demasiado caro abusar. Entonces tú tienes aquí en las semanas anteriores ISAPRE, ¿cierto?, que suben abusivamente los precios, que no ajustan los planes, ya una serie de cosas dramáticas. Pero claro, cuando se ven en riesgo de que a lo mejor van a o quebrar o les puede tener algún perjuicio, ¿cierto?, económico, les quitamos la circular o bajamos la circular para abajo. O sea, pues, o usted cumple con las reglas del juego, ¿cierto?, y juega en la cancha no abusando, o se va nomás. Yo creo que, no hay que tener mucho miedo de que vendrán otros competidores que tendrán que poder hacer bien las cosas. Entonces, yo creo que eso, y yo estoy convencida de que si esta alternativa de crecimiento la contraponemos con un crecimiento que es el que hoy día impera, que es en beneficio de las empresas, que pone en el centro a las empresas y no a las personas, yo creo que esa alternativa de crecimiento de todas maneras va a ser mucho más cercano a las personas y de todas maneras es un discurso que se va la persona mucho más bien sentir representada. Eso como segundo punto. Como tercer punto, creo que hay que defender los derechos sociales. Así como a la derecha, así como a la centroizquierda no le gustaba mucho hablar del crecimiento, a la derecha le carga hablar de los derechos sociales. Y yo creo que ese fue un legado muy importante del gobierno anterior, que hoy día un proyecto, ¿cierto?, socialdemócrata, liberal socialdemócrata, tiene que defender. Y esto tampoco es un baladí, porque resulta que si es que no hay hoy día una mayoría en el Congreso de oposición, simplemente se estaría revirtiendo un camino que está recién comenzando, que ha tenido como norte hacer de la educación un derecho. Y ese camino se podría hoy día perfectamente revertirse, dado que se está volviendo a hablar de la selección sin tener como eje, ¿cierto?, la calidad y otras cosas. Pero como que estas cosas yo digo que son súper presentes, no es como slogan, sino que defender los derechos sociales, defender un crecimiento en beneficio de las personas. Y me voy a atrever a hablar de una tercera idea, que esto es una cosa que me obsesiona, no sé, yo creo que la gente que me conoce en Ciudadanos ya me deben decir como media disco rayado, pero bueno. Que tiene que ver con la colaboración. Yo pienso que un proyecto político hoy día tiene que dejar atrás un sistema en donde había un Estado que solucionaba todas las problemáticas sociales, un empresariado, un sector privado que solamente se dedicaba o tenía en su responsabilidad la producción, y una sociedad civil que los que estamos en la sociedad civil o los que nos ha tocado estar en alguna ONG, sabemos el corazón que hay detrás y la fuerza que tiene la sociedad civil. Pero en este esquema
pasan a ser un poquito como los parientes pobres, así como que esperando que algún filántropo de alguna manera los ayude. Entonces, yo tiendo a pensar que un eje central es que el Estado pase de, y esto va a ser un poquito también arriesgada en decirlo, pero es una idea, hay que pulirla, de ser un Estado subsidiario tendríamos que pasar a ser un Estado colaborativo, un Estado articulador, un Estado que vea en la solución de las problemáticas sociales cómo nos juntamos desde los distintos sectores de la sociedad para solucionar estos temas. Solo un ejemplo, la delincuencia, por ejemplo, es cierto, hay todo un tema de seguridad, aquí Felipe es súper experto y sabe mucho más, pero necesitamos que una persona que ha sido condenada, que ha cumplido su condena y que tiene ánimo de reinsertarse en la sociedad, encuentre trabajo. Entonces, ¿cómo va a encontrar trabajo si es que el sector privado se lava las manos y no hace nada? Entonces, tiene que haber de alguna manera una forma de que todos como sociedad nos vayamos haciendo cargo de estos temas, para que hablar del tema medioambiental, o sea, sociales y medioambientales. Y esos tres primeros puntos, y un cuarto punto, bueno, ya la Gloria habló bastante de eso, tiene que ver con la transparencia. A mí me da pena, pero al mismo tiempo me alegra mucho de que hoy día estén saliendo todos estos casos a la luz, todos estos casos de corrupción, o ya estamos hablando de los jueces, o sea, es bien dramático, pero a mí me gusta porque eso quiere decir que estamos evolucionando como sociedad, porque aquellas cosas que antes no tolerábamos, ya no las estamos tolerando más. Entonces, hoy día la transparencia, la corrupción, tiene que estar de todas maneras en un proyecto. Dos pequeñas ideas más, que sería la sexta y la séptima, es la movilidad social. Esto es un tema que Carlos Peña lo explica muy bien y dice, no es el problema la desigualdad solamente, porque la gente sí está dispuesta a aceptar ciertos niveles de desigualdad. El problema es la desigualdad desmerecida. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel estudiante que le ganó la vida, que viene de un hogar más humilde, pero que entró a la universidad, que le gana la vida, que saca la carrera, qué sé yo, pero a este tipo de pega no entra. No puede, o sea, hay casos excepcionales en general, pero en general pasa mucho de que hay una barrera de entrada, sobre todo de la élite, que no entra. Y no solamente no entra al sector privado, sino que tampoco al sector público, porque aquí el privilegio y el pituto y la operación política es de alguna manera una amenaza, ¿cierto?, a cómo el Estado sirve a la persona. Entonces, yo creo que eso del amiguismo, del pituto, tenemos que hoy día romper las barreras de entrada en una sociedad y una cultura democrática para que haya una movilidad social, que las personas sean por sus méritos. Y la última idea, y con esto cierro, tiene que ver con la seriedad. O sea, no puede ser que hace un par de semanas atrás uno mira la declaración de impuestos y resulta que te van a retener la devolución de impuestos para pagarle un año adelantado a las ISAPRE. Entonces uno dice, pero oye, la gente no podía entender qué significa esta cuestión, porque primero pagarle un año adelantado a las ISAPRE, ¿qué pasa si me cambio ISAPRE? ¿Qué pasa si me voy a FONASA? Y de repente uno empieza a preguntar, ¿y la ISAPRE? Es que no sé. Después uno pregunta, ¿el Servicio de Impuesto Interno? Es que no sé. ¿Y los parlamentarios? No sé. Entonces ya no puede ser eso más, digamos, porque hagamos bien la pega, mínimo. Entonces yo creo que una seriedad, y la seriedad también tiene que ver con una visión de largo plazo de diseño de políticas públicas que vayan más allá de lo que es un gobierno de turno. Bueno, con esas ideas las dejo sobre la mesa, siempre acá como decía Felipe, estamos armando preguntas, no las respuestas, pero desafío como que con estas ideas podamos tener algún debate a futuro. Eso. Gracias, Ignacia. Yo estoy tratando de controlar mi naturaleza y no hacerles contrapreguntas, porque yo estoy seteada para preguntar, entonces se me ocurren muchas cosas entre medio, pero la idea es que podamos dejar fluir la conversa y más adelante les pueda hacer alguna pregunta más específica a cada uno. Así es que, alcalde Castro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y
Y por el espacio, ¿no? Yo creo que hoy día mi impresión es que nos estamos acercando a algo así como una especie de momento fundacional o refundacional tal vez de lo que significan ciertos consensos básicos del mundo progresista para poder construir futuro. Y eso, tal vez el último de estos momentos fundacionales que precisamente no es exactamente un momento, sino que más bien un proceso, tiene que ver con el momento del retorno a la democracia, ¿cierto? Donde el encuentro de los demócratas en ese momento tenía que ver con poner en común un proyecto político del mundo progresista que buscara ciertos consensos, considerando la amplia gama de diferencias también que existían dentro de este mundo progresista, y que justamente no se produjo ni el 89 ni el 90, sino que se fue cuajando con mucha generosidad, con mucho diálogo, con mucha, por los tiempos de ese momento, ¿no?, resistencia también. Y yo creo que estamos llegando a un desgaste que probablemente se ha venido decretando desde hace rato, la muerte de la concertación, después la ex nueva mayoría, y estamos súper pegados en los ex o lo que fuimos, pero es parte de ese proceso. Y entenderlo como un proceso me parece fundamental, y en ese sentido que podamos tener espacios como este, donde además se convoca, ¿cierto?, a un mundo liberal que suele ser un poquito postergado por el mundo más tradicionalmente progresista, me parece fundamental. Y además que podamos compartir la mirada desde el mundo local, en este caso humildemente representada por un alcalde, ¿cierto? Me parece que también es una especie de signo de los tiempos respecto a lo que nosotros necesitamos para poder construir esta democracia de futuro. Yo quiero reaccionar un poquito también especialmente Gloria planteaba desde la teoría, ¿no?, lo que significa la democracia liberal y lo que significan también ciertos elementos que ponen en riesgo esta democracia liberal. Yo creo que nosotros, si nos vamos a la teoría, nuestra democracia liberal no está amenazada. Nosotros tenemos elecciones libres, yo dudo que dejemos de tener elecciones libres, tenemos un sistema multipartidos, tenemos un sistema donde hay libertad de asociación, libertad de expresión, uno podrá cuestionar los niveles, ¿cierto?, pero en lo grueso eso existe. Y tal vez lo que sí está cuestionado hoy día y bajo amenaza es un binomio que tiene que ver con esta democracia que nosotros hemos construido, pero además justamente remontándonos a estos consensos básicos que nos permitieron recuperar la democracia, democracia liberal más una economía de mercado. Ese binomio sí que está cuestionado en los términos que los conocimos en los 90. Y básicamente estos 30 años de democracia liberal en Chile han ido relevando ciertos elementos que también los mencionaba Gloria y que tienen que ver con hoy día una sociedad altamente desigual, donde no es que apareció la corrupción, sino que había existido durante los 30 años, pero hoy día en buena hora, ¿cierto?, nos permite enfrentarnos todos los nuevos accesos a la información, los controles que existen en distintos ámbitos y que hemos ido construyendo dentro del Estado, permiten enfrentar la corrupción. Antes ni siquiera no se conocía, y si se conocía no se enfrentaba. Hoy día no solamente se conoce, sino que mi impresión es que se está enfrentando. De nuevo uno podría cuestionar el grado en el que lo estamos haciendo. La inseguridad sin duda es un elemento que es caldo de cultivo hoy día para discursos o posturas populistas, y también el centralismo es un elemento tremendamente importante respecto de, y ahora sumo todos esos elementos, tal vez la consecuencia de todas esas causas, ¿cierto?, tiene que ver con una tremenda frustración ciudadana que a mí me toca percibir diariamente, además, en organizaciones, en vecinos, este mantra, ¿no?, que es como una especie de frase cliché de que el municipio es la puerta de entrada al Estado. Bueno, nosotros nos toca conversar con los vecinos que llegan a buscar que cualquier elemento que los molesta o que quieren modificar, se modifique justamente. Pero el poder para esa modificación no está en el municipio. Entonces nos toca escuchar y sentir y percibir esa frustración. Y si a todos estos elementos institucionales nosotros le sumamos además algunos elementos ya culturales, ¿cierto?, que podrían reflejarse en la falta de educación cívica, hoy día es tremendamente profundo el nivel de
desconocimiento de parte de un ciudadano, una ciudadana, del funcionamiento del Estado. Es tremendamente poco conocido. Y bueno, ahí están las clases de educación cívica, pero mi impresión es que también esto tiene que ver con ciertos efectos culturales porque, entre otras cosas, nuestros 30 años de democracia han ido transformando a los ciudadanos sujetos de derechos en clientes que esperan un servicio del Estado. Y si ese servicio, como cliente, no me satisface, alego y me despego, ¿cierto? No soy parte de esa solución. Y esos son de nuevo fenómenos culturales. Y el tercer fenómeno cultural que me parece tremendamente relevante y que está en esa categoría, no de lo institucional, sino que del fenómeno cultural, tiene que ver con un individualismo exacerbado, que es producto también de nuestro sistema institucional, probablemente acá más del lado de nuestra economía de mercado. Pero hoy día las personas en Chile, y esto es cruzado con todo el mundo, cada vez más se preocupan de su bienestar individual y solo eso, y con mucha suerte con el entorno que los rodea. Y eso justamente alimenta estos discursos que hoy día se van instalando, que ofrecen soluciones mágicas, ¿cierto?, y que el desconocimiento del Estado hace pensar que nosotros tuvimos candidatos presidenciales en la última elección que proponían el fin de los campamentos, la estatización del litio, que proponían cambios estructurales en 4 años y de manera muy suelta, ¿no? Pero eso tiene un arraigo profundo en la población por estos fenómenos que yo acabo de describir. Si después pensamos en los discursos que se fundan en el temor, todo esto está relacionado con un temor finalmente individual a perder los privilegios que me he ganado, ¿cierto? Y cuando vemos discursos Ignacia decía, el temor a que el migrante me quite mis privilegios, el temor a que un niño de 14 años me enfrente en la calle y me asalte, el temor a que mi vecino de al lado quede en el colegio y que yo no quede, porque tenía mejores notas que yo antes, ¿cierto? Todos esos temores terminan fundando finalmente o dándole un espacio de cabida importante en la sociedad a los discursos populistas. Entonces, la verdadera pregunta que creo que nosotros tenemos que construir ahora es cómo este nuevo encuentro de los demócratas ofrece los consensos nuevos, ¿cierto?, y que están fracasando. O sea, el mejor ejemplo es, yo creo que nosotros tenemos distintas oposiciones a todo esto. La oposición de la Cámara de Diputados tuvo un fracaso rotundo esta semana y eso es tal vez la principal muestra del fracaso que estamos teniendo, de nuevo, no en el momento, sino que en el proceso de construir los nuevos consensos que a estos nuevos demócratas nos permiten enfrentar y construir los futuros 30 años del país. Y si tomamos eso como un elemento más bien sistemático, ¿cierto?, sistémico, más bien global, de características nacionales, mi impresión es que a esto tenemos que sumarle la dimensión de lo local. Hoy día un ciudadano ejerce su ciudadanía, y esto es lo que me toca ver a mí desde mi experiencia cotidiana, y por lo tanto cuestiona su ciudadanía también, de acuerdo a la posibilidad que ese ciudadano tiene de modificar su entorno más próximo. Yo como ciudadano me desenvuelvo en mi cuadra, en mi pasaje, en mi barrio, en el trayecto a la pega, en la posibilidad que tengo de modificar eso a lo que me enfrento cotidianamente. Y la respuesta que nuestro sistema hoy día le ofrece a ese ciudadano está tremendamente alejada de él. Chile y ciertas cuestiones estructurales es el país de la OCDE, de los países desarrollados del mundo, que tiene un menor nivel de gasto público en el nivel local. El promedio de la OCDE es 60% de la inversión pública en el nivel subnacional. Si sacamos a los países federales, que uno podría pensar que elevan ese promedio, está en un 55%. Chile es el último país de la OCDE y tiene un 13% de gasto público en el nivel subnacional. ¿Qué significa eso en la práctica? Nosotros tenemos una población, la población Huamachuco 1, 1 de mayo, cambió el nombre de la dictadura, que cuando se concesionó General Velázquez, ¿cierto?, y se construye esta mega carretera, queda separada por la carretera de
el consultorio de la población Huamachuco. Y por lo tanto, me tocó estar justo ahí hace 2 semanas, la principal demanda de la población Huamachuco 1 al alcalde que llegó a caminar por el barrio era: alcalde, nosotros, especialmente las personas mayores, ¿cierto?, con dificultades de desplazarse, su principal demanda era: nosotros queremos llegar a nuestro consultorio, porque no podemos cruzar por la pasarela, porque tenemos dificultades para desplazarnos, porque es insegura y porque no nos ofrece las condiciones para poder llegar al otro lado. Están a 500 metros del consultorio, pero no pueden llegar. Y tampoco tenemos un recorrido del transporte público que nos permita llegar hasta ahí. Entonces, alcalde, queremos soluciones. Y las soluciones pasan por, en el caso de, si ahora pienso como el Estado, es modificar el Transantiago, ¿cierto?, que permita modificar ese recorrido de transporte público que les permita llegar al consultorio, o conversar con el Ministerio de Obras Públicas para que converse con la concesionaria y para que modifiquen esa pasarela y ofrezca mejores condiciones para poder cruzar. Ninguna de esas cuestiones depende del municipio. ¿Por quién vota un ciudadano hoy día para cambiar el transporte público y por quién vota un ciudadano hoy día para cambiar la pasarela con la que llega a su consultorio? Por el alcalde no es. Es por el presidente de la República. Todavía no sabemos si va a ser por el futuro gobernador regional, ojalá que sí. Pero a eso me refiero yo cuando hoy día una característica fundamental para una democracia sana, que tiene que ver con que yo pueda como ciudadano ejercer mi ciudadanía, y yo creo que esa ciudadanía se ejerce en gran parte de los casos del país cuando yo tengo la posibilidad de modificar mi entorno. Esa es una cuestión que estructuralmente hoy día nuestro sistema político no le ofrece esa posibilidad a un ciudadano. Y eso profundiza, si le sumamos todas las cosas que hemos hablado hacia atrás, esta sensación de frustración respecto de cómo yo ejerzo esa ciudadanía, cómo yo dejo de ser un cliente, y es una condición también para empezar a preocuparme, venciendo el individualismo, de mi comunidad, ¿cierto?, de mi comunidad política, y que me devuelva la confianza para poder volver a sentirme parte del Estado. Hoy día, cuando a mí me ofrecen no pagar contribuciones, bajarme los impuestos, participar, ¿cierto?, del aparataje público, por supuesto que digo que no, y aplaudo a cualquiera que me diga que me va a sacar esas responsabilidades. Y eso mismo se termina haciendo el juego, ¿cierto?, a quienes hacen promesas populistas, clientelistas, en muchos sentidos, que además sabemos que no se van a cumplir. Entonces, esos son algunos códigos que a mí me parece que son relevantes a la hora de este nuevo encuentro de los demócratas. Yo creo que en eso los partidos políticos hemos fallado rotundamente en 2 cosas. Uno, en la modernización necesaria que requerimos como partidos. La posibilidad de participación que los partidos le ofrecen, no solamente a sus bases, ojalá a sus bases, ¿cierto?, pero a quien representan hoy día los partidos políticos, si es que no es a sus propias bases, pero sobre todo a la ciudadanía, son mínimas. Entonces, los partidos hoy día estamos dedicados a discutir respecto de lo que nos pone como tema Twitter, y no estamos dedicados a acompañar a los dirigentes de barrio, a los dirigentes sindicales, a quienes están efectivamente haciendo esfuerzos tremendos por lograr que sus propias comunidades ejerzan la ciudadanía y puedan modificar lo que a esas comunidades les importa. Los partidos no le ofrecemos una respuesta a esos ciudadanos. Y me parece que en eso tenemos que también refundar lo que significa ser un partido político hoy día. Yo creo que hoy día los partidos ofrecen una militancia rígida, ¿cierto?, un espacio rígido de participación. Creo que hoy día la ciudadanía pide un espacio más movimental, a lo mejor con un grado menor de vinculación, de adherencia, de responsabilidad, pero tampoco lo estamos ofreciendo las instituciones que deberíamos canalizar esta demanda ciudadana para poder ejercer efectivamente la democracia. Gracias, Claudio. Y de ahí que sea tan fácil también para un populista erigirse como el vocero, cuando los partidos y estos cuerpos intermedios que tienen o no deberían tener la representación no están dando el ancho, ni el alto, ni ninguna otra medida. Bueno, sigamos con la pregunta de inicio. Felipe Arbode, ¿cuál es el rol que deben o que van a jugar los demócratas de la centroizquierda en este contexto de aparición de populismos? Chuta, es una pregunta muy difícil, pero a ver, me sumo en primer lugar a los análisis que se han hecho acá, creo que todos en sus diferentes matices muy interesantes. Lo primero, yo quisiera destacar que el populismo
de pronto tendemos por nuestra condición de isla continental, separada por una gran cordillera, un océano, la Antártida por otro lado y un gran desierto, como a ver que esto sea un fenómeno aislado. Y la verdad es que hoy día el populismo es un fenómeno global. Miremos lo que pasa en Ucrania, miremos lo que pasa en Nicaragua, miremos lo que ha pasado en Italia, lo que está pasando, lo que pasó en Grecia. Veamos el auge o el resurgimiento de movimientos de ultraderecha en algunos países, prontamente en el 28A probablemente, espero que no, pero probablemente lo vamos a tener en España también, digamos, y se van erigiendo como alternativas. Y lo peor de todo es que son alternativas viables desde el punto de vista ciudadano, atractivas. Entonces, este fenómeno global, uno tiene que preguntarse por qué se produce este fenómeno global. Bueno, yo diría, hay varios factores. El primero de ellos tiene que ver, a mi juicio, coincido con lo que dice Bauman cuando dice, mire, cuidado, aquí lo que ha ido ocurriendo es que se ha ido separando el poder de la política. Y por lo tanto los ciudadanos comienzan a percibir que su vida cotidiana no depende de la política, porque la política ha perdido su capacidad de decisión por un conjunto de factores. Pero también porque el modelo neoliberal lo que nos ha hecho, en estricto rigor, es que las principales decisiones que influyen en la vida cotidiana de las personas no las tome la política. En este país, y no voy a justificarlo, pero en este país en la década del 60 se manejaba hasta el precio del pan. El transporte era público, había empresas del Estado que generaban mucho empleo. Eso hoy día no ocurre. Eso hoy día no ocurre. Por tanto, la posibilidad, por ejemplo, de que un parlamentario o incluso el gobierno influya en el monto de la pensión de vejez de una persona es bastante bajo, porque en estricto rigor va a depender de la Comisión Clasificadora de Riesgo, que está ubicada en otra parte del mundo respecto a las inversiones que ha hecho ese administrador de fondos de pensiones en algún mercado que ellos hayan considerado, un grupo selecto haya considerado que era lo óptimo para efectos de optimizar esa pensión. Entonces, el ciudadano comenzó a percibir de que la política no estaba dando respuesta a esta situación. En segundo lugar, esa percepción ciudadana que dice Bauman se traduce en lo que decía Gloria, en la insatisfacción ciudadana con la democracia. Si la democracia no es capaz de resolver mis problemas básicos de subsistencia, ¿por qué yo tengo que ser un fan o un fanático de la democracia? ¿Por qué? Y no es casualidad que este fenómeno de deslegitimación o insatisfacción con la democracia o cuestionamiento de la misma sea más alto en el cono sur de América Latina, donde tenemos niveles de pobreza y de desigualdad mayores. Cuando las necesidades básicas no son resueltas, la gente dice, bueno, pero ¿de qué me habla usted? ¿Por qué tengo que legitimar yo este sistema que no permite condiciones básicas de ni siquiera igualdad de oportunidades? Entonces ahí hay un segundo fenómeno. El tercero tiene que ver, a mi juicio, con un fenómeno que creo que es de lo más nocivo que tenemos hoy día y es un problema más bien cultural, que es el individualismo. Lo que la tecnología ha permitido comunicarnos con los que están lejos, alguien dijo por ahí, nos aleja de los que estamos cerca. Y por Dios que es cierto. Hoy día tenemos la posibilidad de resolver parte de nuestros problemas de manera individual. Y por tanto comienza una cultura del individualismo a decir, mire, la verdad es que en la medida que yo esté bien, legitimo el sistema. Si yo estoy mal, deslegitimo el sistema. Esa cultura del individualismo cuando se manifiesta ya no solo en el ciudadano, sino también en la clase política o el mundo dirigencial, y no quiero decir la clase política, me equivoqué, en el mundo dirigencial, porque hablo del mundo público y del mundo privado, la situación es aún más compleja. Porque las soluciones individuales que parecen más atractivas probablemente no son las más efectivas. Ahí tenemos un segundo fenómeno. Pensemos por un minuto en materia de individualismo, por ejemplo, cuando se nos plantea la posibilidad de tener una relación tecnológica horizontal con el representante político o gremial. Hoy yo puedo, mal ejemplo, hoy cualquier ciudadano puede encontrarse conmigo, con un senador de la República, en Twitter, o con el líder de la CPC, de los empresarios. Los sacerdotes ya se salieron de Twitter, pero los líderes espirituales, digamos, para ser más genérico, también están usando las redes sociales. Entonces, si yo me puedo relacionar con el líder político, y es más, me puedo relacionar con el medio de comunicación directamente, sin intermediarios, ¿de qué me sirve mi representante?
Si ya sabemos que el representante, producto de la separación del poder y la política, no va a influir en mi condición de vida, pero a su vez tampoco va a representarme, porque probablemente yo puedo insistir en que mi problema particular como ciudadano sea atractivo un medio de comunicación a través de una comunicación directa en Twitter, la verdad es que, o en alguna red social, empieza a prescindir de su intermediario. Si a eso le sumamos, tal como decía Claudio, que el rol de la política, el rol de los partidos políticos a nivel global, y ya vamos a ir al caso chileno, ha ido quedando más bien fuera de esta revolución que tenemos hoy día. Mi percepción es que la conjugación de estos elementos nos genera un cuadro muy propicio para la proliferación de proyectos populistas. El populismo, dice algunos, es la reacción del pueblo ante el elitismo. Sartori nos advierte, nos dice, no cometan el error. El populismo no puede ser la respuesta al elitismo, puesto que el populismo tiene en su esencia la demagogia y el engaño al pueblo, que es la solución en fácil de problemas estructurales. Esto aquí puede ser teoría y uno lo ve en los libros. La verdad es que cuando empieza a aplicarlo o a aterrizarlo en nuestro país, comienza a ver que tenemos muchos de estos síntomas que nos están haciendo a Chile un país muy atractivo para la proliferación de proyectos populistas. Y yendo a nuestro país, yo creo que Chile está recién terminando la transición política. Recién terminando. La transición política chilena no terminó con la eliminación de los senadores designados. No. Porque se eliminaron los senadores designados, ya eliminamos el binominal, que podría ser otro de los enclaves, pero perdón, en el Parlamento no está la diversidad. No porque no puedan ser elegidos, hoy día sí pueden ser elegidos, es porque el poder de decisión está cooptado por una Constitución que establece supramayorías para hacer modificaciones que debieran ser propias de las mayorías. Para decirlo de otra forma, hoy día la Constitución política no permite que una mayoría parlamentaria ejerza dicha mayoría para efecto de hacer cambios estructurales o cambios que plantea la mayoría ciudadana en función de la existencia de trabas constitucionales que impiden ese ejercicio. Es decir, hay veto de la minoría. Y eso es un problema práctico, y también tenemos una Constitución que lo que hace es transformar al Parlamento, la verdad es que en un órgano de decisión de determinadas materias, pero con escasa capacidad de definición de temas estructurales. Senador, ¿por qué usted no se ha metido y no ha reformado las pensiones? La Constitución establece que eso es iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Pero ¿cómo es posible que el Transantiago no sea público? Ley de quórum calificado. Oiga, pero no es aceptable que las empresas eléctricas, usted no haya hecho un proyecto de ley para que las empresas eléctricas bajen sus precios, sus valores, su tarifa. ¿Sabe lo que pasa? Que la ley de concesión establece que iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Bueno, suma y sigue. Y la pregunta final, después de toda esa discusión, es, bueno, ¿y usted para qué sirve? Entonces, se comienza una situación muy compleja. A eso yo le sumaría otro elemento que salió aquí transversalmente, que tiene que ver con que las chilenas... estamos recién terminando una transición política y estamos iniciando una segunda transición, que es una transición social y cultural. Una transición cultural porque la revolución tecnológica, que puede parecer una frase de libro o entretenida, está generando cambios impactantes. Y mientras Chile sigue midiendo los escolares con el CIMSE en educación y lenguaje, el mundo avanza en la programación, en la robótica, y nuestros niños van a ser analfabetos cuando salgan del colegio en esta nueva era. Cuando tenemos que nos están advirtiendo que el 51%, no el 10, no el 20, el 51% de la mano de obra de servicios el año 2035, aquí a la vuelta de la esquina, va a ser reemplazada por procesos automatizados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa gente que va a salir de esos puestos de trabajo? Alguien dice, mire, que cada revolución industrial ha logrado reconvertir. Perdóneme, pero esta revolución industrial es muy distinta a las anteriores, porque esta implica conocimientos bastante más avanzados a generaciones que no han tenido ni siquiera formación en esas materias. Entonces, ¿qué hace la política con eso? Cuando discutimos una reforma laboral, ¿y quiénes se pelean? ¿Le damos más poder a los sindicatos o le damos más poder a los grupos negociadores? Perdónenme.
Hoy día el trabajador del siglo XXI no pretende estar 30 o 40 años en una empresa. El millennial está 2,4 años promedio. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? No se trata de disminuir el poder de negociación. Al contrario, se trata de potenciar el poder de negociación, pero asumiendo que hay un mercado laboral que ha cambiado completamente. Donde hoy día vamos a poder tener 2, 3 o 4 trabajos en la medida que sean tecnológicamente compatibles. ¿Dónde está la política? No está la política. Esa transición cultural creo que está habiendo por un lado, y la transición social. Yo creo que los ciudadanos chilenos se cansaron de ver cómo Chile aparece en los rankings internacionales con altos niveles de crecimiento, pero no sienten que ese crecimiento les signifique un mejoramiento de su condición de vida. Y probablemente fueron acuerdos tácitos de la transición. Ustedes no se meten con nosotros, dijeron algunos empresarios, y nosotros no desestabilizamos la democracia. Puede haber sido. Oiga, pero necesitamos una reforma laboral para mejorar mejores sueldos para las personas. ¿Sabe que no nos metamos en ese tema? Porque si usted aumenta los salarios, lo que pasa es que afecta la productividad y afecta un conjunto de elementos que son muy complicados. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Abramos el crédito. Entonces, hagamos que la gente sienta que vive mejor, no porque gana más, sino porque tiene más acceso al crédito. Entonces hoy día la gente tiene un estándar de vida que no le corresponde de acuerdo a su ingreso, pero sí le corresponde de acuerdo a su capacidad de crédito. En Chile es mucho más fácil tener crédito que tener una hora en el médico en el servicio público de salud, por ejemplo. Cuando uno compara los niveles de endeudamiento familiar de Chile versus otros países, atento, tenemos una luz amarilla, sino naranja. El Banco Central nos dice, no, no es tanto, lo que pasa es que no tenemos la información consolidada. Y hay un conjunto de deudas dando vuelta en el camino que la gente no las informa y no están informadas en el sistema. Entonces, la transición social también va a implicar modificaciones. Dicho eso, no se puede, como decía el alcalde, vivir con temor. Y Chile y los ciudadanos chilenos viven con miedo. Viven con miedo. No solo la delincuencia, que es un tema que podemos conversar cualquier otro día, pero además. Pero viven con miedo a la vejez porque saben que las pensiones van a ser insignificantes. Se sabe. Miedo a la enfermedad, porque la discusión de las ISAPRE es súper interesante, pero solo quiero decir que es el 15% del país. El 85% del país, 14 millones de chilenos están en FONASA. Y saben que si se enferman o les duele algo y no van a tener atención oportuna, lo que era un dolor en el costado izquierdo eventualmente del abdomen, y no lo atienden en 3 años, puede ser un cáncer. Y se pudo haber evitado. Entonces tiene miedo a la enfermedad. Tiene miedo a que un hijo o hija le salga inteligente. Porque hay que pagar los estudios superiores. Avanzamos en gratuidad, pero cuidado. Todavía tenemos un público de clase media, en esta línea de clase media que en realidad es pobreza, pero estaba arriba del indicador, que siempre es injusto, que no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿cómo le pago? ¿Cómo 2 profesores que trabajan le pagan las universidades a 2 hijos o hijas? Tenemos un problema. Entonces también es temor a que quieran sus hijos legítimamente surgir. Temor al fracaso. ¿Cómo le digo yo a mi hijo o a mi hija que sea emprendedor, que sea innovador? ¿Sabe qué, muchacho? Vamos para adelante. Vaya a innovar, usted sea un innovador. ¿Qué es el innovador? El emprendedor. El que se sale en la fila. Si el que sigue la fila va a ser empleado, probablemente. Pero el que se sale en la fila, el que se arriesga, ese es el innovador. A ese tenemos que apoyar. ¿Y qué dice Chile? Se castiga el fracaso. Al primer fracaso, al DICOM miércoles. Y al DICOM tú, tu señora, tus hijos, no hay crédito. Hicimos una ley de reemprendimiento y al final terminó que el registro del reemprendimiento lo tienen los bancos. Entonces el que va voluntariamente a decir, mire, ¿sabe que no puedo pagar mis deudas, quiero repactar? Termina estando en una especie de deshuesadero comercial. Si Tim Cook, si Jeff Bezos, si cualquiera de estos grandes emprendedores a nivel mundial hubiese nacido en Chile, probablemente no habrían podido crear sus grandes empresas. Entonces hay miedo a ser emprendedor, a ser independiente. Es mejor ser empleado porque tengo un sueldo fijo, poquito, pero no me arriesgo. Hay miedo, como decía, a todos estos elementos. Y en esa conformación de miedo de que voy terminando, la pregunta es, los que son de mi edad o más antiguos van a entenderla, los otros probablemente no. Surge una pregunta muy profunda. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y la gente dice, yo espero que la política me defienda.
que me defienda mi representante. Pero como ya hemos visto, como no tenemos capacidad para defender, la gente dice, nadie me defiende. Entonces aparece ese chapulín colorado, para los que no se acordaban de la frase, con un proyecto populista que nos dice que en 140 caracteres él puede resolver el problema del fracaso, el problema del miedo a las pensiones, el problema del miedo a la enfermedad. Todos los miedos los resuelve en 140 caracteres. ¿Y cómo enfrentamos eso? ¿Lo enfrentamos con política? No. Hoy día lo que ha ocurrido es que producto de la deslegitimación ciudadana y el temor de los políticos en general a enfrentarse a un proyecto populista, se comienzan a sumar. ¿Cómo voy a ser impopular? ¿Cómo yo voy a presentar un proyecto que puede ser impopular? Si yo vivo de los votos, dice uno. Bueno, recordemos a Javier Solana, un gran político español, que decía, la política no es solo gestión, no es mera administración. La política es pedagogía y la política es liderazgo. Y la política tiene que ver con ser capaces de mostrar un futuro a la sociedad. Pero para mostrar un futuro a la sociedad hay que tener una visión de futuro. Y hoy día lo que nos hace falta es capacidades políticas que nos muestren una visión de futuro. No solo, y no me refiero aquí solo de liderazgos, que efectivamente hay un problema, pero adicionalmente nos faltan movimientos o partidos políticos que muestren una visión de futuro. Visión de futuro que no puede ser muy alejada, que tiene que ver con el futuro del país, pero que tiene que ver con el tema local, que tiene que ver con el tema ciudadano, que tiene que ver con el tema territorial. Porque este seminario que está acá, Santiago, hoy día, es posible hacerlo porque estamos aquí reunidos. Pero si nosotros queremos repetir este seminario en alguna región, probablemente vamos a tener un problema. Muchos de los que están acá no van a poder ir. Bueno, eso le pasa todos los días a la gente de regiones. Entonces, cuando yo veo, y lo voy a decir esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, ¿ya? No importa, queda entre nosotros. Pero cuando veo que un gobierno y un parlamento aprueba hasta 90 millones de dólares para hacer una cumbre en los próximos 7 meses, yo pienso en mi gente de la región de Ñuble, que no tiene agua, donde no hay veredas, donde no hay consultorios. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las prioridades? Si la política ve que hay 90 millones de dólares para hacer una cumbre, que nos puede poner el nivel mundial, todas esas explicaciones que han dado, fantásticas, porque yo no creo que una cumbre nos vaya a decir, mire, ¿sabe qué? A contar de hoy no hay contaminación en Santiago y desde Talca al sur se va a solucionar la contaminación. No. Si fuera esa la solución, fantástico, pero solo quiero contarles que sale 30 millones de dólares para hacer un subsidio, por ejemplo, a la transformación de calefacción de gas, de leña a gas, en Chillán, Los Ángeles y Temuco. 30 millones, un tercio de lo que se va a gastar en la cumbre. Entonces, en esa pregunta de él, ¿y ahora quién podrá defendernos? Mi percepción es que todavía no hay respuestas. ¿Y cuál es el rol nuestro? Es motivar una discusión para que salgan esas respuestas, para que los partidos políticos, de lo cual yo creo que hay que estar orgullosos de que haya gente disponible a estar en partidos políticos y no estar con vergüenza, decir, mira, la verdad es que soy político, como por debajo. No, pero para eso hay que comenzar a poner propuestas de futuro. Y yo creo que ahí todavía estamos al debe. Y ahora sí que termino. Mi percepción es que cualquier proyecto político que busque resolver problemas de los ciudadanos, de los problemas reales de la gente, pasa necesariamente por poner la pelota en el piso y decir, hay que hacer un gran acuerdo de Estado, no un acuerdo político de gobierno, de Estado, para iniciar una reforma al Estado. Sin reforma al Estado, este país no va a salir adelante y nunca va a llegar al nivel de desarrollo que nosotros esperamos. Porque hoy día el Estado que tenemos da cuenta de una realidad del siglo XIX y no del siglo XXI. Y habrá que discutir cosas impopulares, probablemente, desde el régimen laboral para abajo, todo. Porque si aquellos que creemos que el Estado tiene un rol de garantías y también de libertades, de garantizar libre competencia, por ejemplo, necesitamos que tener un Estado más musculoso, no más grande ni más chico, ese no es el debate. Es más eficiente, más moderno, más tecnológico y sobre todo con capacidad de ser un socio también, insisto, de los emprendedores o innovadores. Como motivar
una discusión mucho más allá del Estado restrictivo o el Estado controlador de libertades. Hay un libro muy bueno que se llama El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, donde ella dice, mire, perdonen un minuto, dice, ¿saben qué? Aquí se habla del emprendimiento privado y de que las grandes innovaciones son privadas, y da 5 o 6 ejemplos. El primero de ellos es que lo conocemos todos, nuestra amiga Siri, a quienes amamos y odiamos de repente. Bueno, Siri no es una invención de una empresa privada. Siri es un emprendimiento público, con financiamiento público, que después se entrega a una empresa privada para que lo desarrolle. Bueno, ¿por qué Chile no puede hacer eso? ¿Por qué Chile no puede tener como socios públicos privados con financiamiento para que el emprendedor no tenga que arriesgar todo su patrimonio y quedar sometido al fracaso en el evento de que le vaya mal? Bueno, son parte de las discusiones que yo creo que tenemos que dar para plantear un proyecto de futuro, y aquí iniciamos recién la discusión. Muchas gracias. Iniciamos recién la discusión, pero la mañana pasa rápido y hay poco tiempo. La reforma del Estado es sin duda uno de los pilares sine qua non para cualquier otra cosa, pero vende poco, senador, vende bien poco. Yo le voy a decir lo que vende. El miedo vende, ¿cierto? Quiero invitarlos en esa segunda ronda que hablemos cada uno de un tema más específico que le voy a plantear, y sugiero que empecemos al revés. Empecemos por el senador, que fue el último, y con usted quiero hablar de miedo, senador, porque como le digo, eso sí que vende. Y a la base del populismo está el tema del temor, y ha salido, creo que en los 4, como tema al menos tangencial, la palabra miedo, la palabra temor. El miedo que sufren, por supuesto, no las élites, porque las élites están más allá en el mundo populista. Y no quiero hablar en este caso del temor, porque son muchos, ¿no? El miedo a enfermarse, lo decía el senador, el miedo a la vejez. Quiero que hablemos del miedo a la delincuencia. La primera que habló de esto, de la delincuencia y la violencia, fue Gloria. Y dijo que se explicaba, que no se podía explicar, por ejemplo, lo que estaba pasando en Brasil y en México. Se apuró en puntualizar las diferencias de ambas soluciones, ¿no? Pero que tienen en común en la base el tema de la violencia y la delincuencia. Quiero que hablemos de democracia, senador, y de seguridad ciudadana, porque además esto abre la puerta para una súper interesante conversación, creo, sobre el populismo penal, que podríamos decir es una especie particular dentro del género populismo, ¿no? Así es que suya la palabra, pero voy a tener que pedirle que sean 5 minutos, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. A ver, sin seguridad no hay libertad. ¿Qué libertad tiene la señora que vive en una población, que no voy a mencionar para no estigmatizar, pero que tiene proliferación de tráfico de drogas, violencia, etcétera? ¿Qué libertad tiene esa señora para salir a comprar una bebida después de las 7 de la tarde? Ni una. La libertad hoy día es un derecho para quienes pueden pagar por su seguridad, pero es una expectativa para quienes no pueden pagarla. Eso, como progresistas, nos hace un tremendo desafío. Tremendo desafío. Porque en nuestro sector muchas veces se renunció al tema de la seguridad. No, la seguridad es tema de la derecha. No, pues. Si la gente que más sufre los delitos hoy día en Chile es la gente de clase media y los más pobres. Pensemos en esa familia que hace un esfuerzo y le compra un computador a su hijo o a su hija y se lo roban cuando llega a pagar la 3ª cuota y tiene que seguir pagándolo. Esa persona, esa familia, no tiene posibilidad de contratar seguridad privada. Ni alarma, ni cerco eléctrico, no tiene guardia de seguridad, no tiene nana o personal en la casa. Y por tanto la casa queda sola, e incluso los niños están en la casa, no estando los padres porque tienen que trabajar. ¿Cómo el Estado se hace cargo de eso? Por un lado, obviamente, tiene que hacerse cargo a través de la prevención social, evitar que nuevos actores ingresen en la actividad del delito. Y eso es educación, empleabilidad, emprendimiento, oportunidades. Pero respecto de los delitos que están ocurriendo, la pregunta es ¿qué hace el Estado? Y lo que hemos visto, y lo voy a decir también con un tono de autocrítica, es que cuando uno observa el 2003, cuando se creó el sistema de medición de delincuencia basado en la tasa de denuncias, nos equivocamos. Y nos equivocamos porque los que más denuncian son los que tienen mayor patrimonio. Entonces, si la comuna A, de mayor ingreso, tenía más denuncias, esa era la correlación para asignar la fuerza policial, cuando en realidad era al contrario. Lo que debía haber ocurrido era que la asignación de servicios policiales efectivos, transparentes, como corresponde, fuera asignado a aquellos que no pueden proveerse de mecanismos de seguridad privada. Entonces la desigualdad llegó al delito.
Y cuando uno observa hoy día, en la última encuesta que tuvimos el año 2018 73.288 robos con intimidación o con violencia, es decir, 202 al día, para que se hagan una idea. Más del 70% de esos casos se produjo los niveles C3, D y E. Y lo lamentable es que el 96% de esos casos no obtuvo responsabilidades, no tiene responsable. Es decir, hay impunidad. Le robaron y pagó molla. Porque el sistema no ha sido eficiente. Si la democracia no es capaz de garantizar la libertad y la seguridad de las personas, entonces es una democracia que está coja. Y por eso surgen los proyectos populistas. Recordemos lo que pasó con Uribe en Colombia, que su campaña la hizo en función de la lucha contra el terrorismo. Sarkozy en Francia. Bolsonaro en Brasil recientemente. Le metió corrupción también, pero delincuencia. Y así suma y sigue. Los ejemplos son vastos en el mundo. Y hoy día tenemos también que hay líderes políticos en Chile que dicen que también puede resolver el tema de la seguridad en, no sé, 1 año, 2 años, cuando sabemos que es un problema bien estructural. Y ahí surge una discusión. El Estado no actúa no ha logrado constituir un sistema de seguridad. Existen instituciones que se hacen cargo de sus responsabilidades en seguridad, pero no hay un sistema de seguridad. Porque la lógica indica que en virtud del principio de objetividad, si un fiscal recibe una prueba de que aquel que está persiguiendo es inocente, va a decir, ¿sabe qué? Lo dejo fuera. Eso no ocurre regularmente. Y un defensor, si recibe una prueba donde su defendido es objetivamente culpable, no es que abandone la defensa, pero tiene que, obviamente, tener matices. Eso no ocurre hoy día. Y cuando tenemos un gobierno que está un poquito atado de manos porque las autonomías policiales eran de tal magnitud que tenían estrategias propias, bueno, funciona cada institución por separado como compartimento estanco, pero no hay un resultado común. Y bien lo sabe el alcalde, que de repente le llega una cantidad de recursos por un lado, proyectos o programas por el otro, pero no conversan unos con otros. Aquí lo que se requiere de una vez por todas es hacer un Estado eficiente, un sistema de seguridad orientado al resultado, con mediciones objetivas, cuantificables, con asignación de responsabilidades y con premios o sanciones a aquellos que no participen activamente de los buenos resultados. Si no somos capaces nosotros de garantizar eso, mi percepción es que los ciudadanos van a seguir crecientemente abrazando causas populistas, porque decirle a una familia que le van a resolver el problema de delincuencia y que va a poder ir a trabajar tranquilo mientras sus hijos están solos en la casa, pega en el corazón. Y por tanto, el rol del mundo progresista, nunca más olvidar el tema de la seguridad y hacerse cargo de una mirada integral, con prevención social, con prevención situacional, de construcción de barrios, con integración, pero también con control y sanción, que es un elemento que muchas veces se deja de lado por temor al que dirán. Gracias, senadora. Ahora quiero conversar con Gloria. Pensaba, Gloria, al principio yo decía que los populismos son una amenaza y tú hacías una precisión con razón, que en realidad también un populismo es una consecuencia de las falencias que tiene la democracia. Y pensaba mientras te escuchaba que la democracia es una entelequia la que como que no se puede asir. Los partidos políticos, en cambio, sí se pueden asir. Ellos son las empresas cuyo giro es, digamos, gestionar la democracia, por así decirlo. Y si la corrupción de los partidos tradicionales, en buena parte podríamos considerarla como, si me permiten la metáfora, es como un abono para la semilla del populismo, probablemente podríamos decir, siguiendo la metáfora, que la transparencia es un buen pesticida, o digamos un buen remedio, porque pesticida tiene mala prensa. La transparencia es requisito fundamental para que haya accountability, y también decíamos que en el populismo está derrumbado el concepto de accountability. Por eso, Gloria, quería escucharte a ti sobre precisamente la transparencia y cómo ella puede erigirse en un cortafuego y cómo nos acercamos a la transparencia en un país que está recién aprendiendo, siento yo, frente a la ola de populismo. Difícil pregunta, porque si no tuviera la respuesta, sobre todo probablemente habría caminos más fáciles. Pero quisiera hacer, dos puntualizaciones respecto a los partidos políticos primero. En rigor,
y miremos el caso chileno en particular, y es a propósito de algo que en ciencia política se escribe harto y se ha escrito harto sobre en este país en particular. Nosotros en Chile tenemos, a diferencia de varios países de América Latina, por ejemplo, uno de los sistemas políticos o el sistema de partidos más institucionalizado. En general, nosotros tenemos partidos políticos más o menos asentados, estables en el tiempo, que tienen formas de representación, etcétera. Pero ocurre algo curioso en Chile, que yo creo que tiene que ver, y es el problema profundo que tenemos en la democracia al final. Los partidos, como dice Mauricio Morales, un politólogo que escribe sobre estos temas, los partidos políticos en Chile son una especie como de institucionalidad hidropónica, es decir, que en rigor existen, tenemos una institucionalidad más o menos asentada, pero cuya raigambre en la sociedad civil es bien escasa. Y ese diagnóstico coincide con algo que además uno ve en el índice de la democracia en el The Economist, por ejemplo, ¿ya? Que habla que efectivamente en Chile nosotros tenemos, el The Economist cataloga la democracia chilena como una democracia defectuosa en rigor. ¿Y por qué? Porque uno de los elementos fundamentales de la democracia, donde la democracia no está funcionando, es en relación a la ciudadanía, o cómo en el fondo la ciudadanía tiene canales de expresión, o sea, canales de participación donde efectivamente pueda encontrar respuesta a sus demandas, donde existan niveles de asociatividad adecuados, donde las demandas además puedan organizarse adecuadamente, pero además donde las estructuras de representación no necesariamente representen siempre a las élites, que es parte importante como de lo que pasa o parte del diagnóstico de la sociedad chilena. Dicho eso, voy ahora al tema particularmente de la transparencia. A mí me pasa lo siguiente con el tema de transparencia dedicada permanentemente a estos temas, que creo que la transparencia se ha transformado en un excelente concepto, en una muy buena palabra, cuyo peligro es que terminemos, termine carente del fondo de contenido, de concepto, de sustancia. Y creo que ese es un problema. Porque nosotros en Chile lo que hemos hecho, y a diferencia de varios países que han enfrentado situaciones complejas, por ejemplo, en financiamiento de la política, cosas de corrupción, etcétera, es construir un ecosistema en materia de transparencia. Lo que yo creo que nosotros logramos, por ejemplo, con la Ley de Acceso a la Información Pública hace 10 años, con la legislación del lobby, por ejemplo, en nuestro país, con la Ley de Probidad, con la regulación del financiamiento en la política, finalmente generar, y otras iniciativas más que se han aprobado en los últimos 10, 15 años, es generar un ecosistema en materia de transparencia. El punto es cómo nosotros hacemos, y ese yo creo que es el avance sustantivo que nos queda hacia adelante, cómo nosotros hacemos para instalar no solamente una legislación que sea punitiva y sancione y genere además ciertos derechos como el acceso a la información, sino que además nosotros transitemos hacia el desarrollo de una cultura de la transparencia en nuestro país. Porque, convengamos, yo creo que hechos de corrupción, como los que hemos conocido finalmente en muchas instituciones de nuestro país, esto no solamente tiene que ver con el financiamiento de la política, nos olvidamos de las empresas que han vulnerado derechos, y el daño a la fe pública es enorme cuando una empresa toma una decisión respecto a coludirse, por ejemplo, o el daño a la fe pública a una institución que se produce, a una institución jerarquizada como la Iglesia Católica, por ejemplo, y que se generan abusos y se esconden abusos durante muchísimo tiempo. Toda en el fondo, esta vulneración a la fe pública, finalmente, claro, se puede combatir con normativas que tienen que ver, particularmente en el espacio público, con una normativa, con un ecosistema que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver finalmente con dotar a los ciudadanos de herramientas que le permitan hacer el control social adecuado respecto a lo que hacen las instituciones públicas. El punto es que esto hay que apropiárselo. Y en rigor creo que lo que nos falta, más allá de este ecosistema, por eso hablo de una cultura de la transparencia, es que los ciudadanos sientan que estas herramientas les son propias, pero además las utilicen para hacer el control social que corresponde. Y tengo la sensación, o sea, no la sensación, más bien los datos que nosotros vemos, por lo menos en los estudios que hacemos desde el Consejo para la Transparencia, es que efectivamente hay niveles de conocimiento que han ido creciendo respecto a la normativa, por ejemplo, de transparencia, pero no son niveles demasiado altos todavía. Ha habido escándalos a propósito de la existencia, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública, ha habido escándalos que han estallado y que finalmente han terminado en procesos judiciales o en investigaciones relevantes, que han estallado a propósito de requerimientos que se han hecho por acceso a la información pública, pero todavía no hay una conciencia de los ciudadanos respecto a este instrumento de accountability social que tenemos para poder efectivamente pedirle a la autoridad que rinda cuenta. Mientras eso no suceda, y vuelvo al principio, mientras la ciudadanía en general o la organización o los niveles de asociatividad o de control social de la ciudadanía respecto al poder
no estén suficientemente desarrollados, vamos a tener siempre esta brecha probablemente que va a ser muy difícil de sostener. Entonces, para cerrar en el fondo el punto, ¿hemos avanzado en materia de transparencia? La transparencia es un remedio, sí, pero hay que dotarla de contenido. Esto es una cultura en la transparencia y no solamente la transparencia como buena palabra, que es lo que uno ve habitualmente. La transparencia se ha transformado como un lugar común para muchos, entonces como que aparece un escándalo, aparece un cuestionamiento, la transparencia es la solución. Bueno, pero la transparencia tiene que tener contenido, tiene que tener sustancia. Tenemos que avanzar, es una cultura de transparencia donde implique que las micro y macro corrupciones sean igualmente castigadas por una sociedad civil mucho más vigilante. Y creo que por lo tanto tenemos que avanzar hacia allá. Así que sin duda es una respuesta, pero creo que hay una responsabilidad respecto a tener que avanzar para dotarla de contenido. La transparencia la lleva, para tomar la frase que no le gusta al alcalde, pero hay que hablar de transparencia con enjundia, no basta la transparencia como bonita palabra. Gracias, Gloria de la Fuente. Volvamos ahora a este lado de la mesa con el alcalde. Alcalde, usted hablaba de individualismo, ¿no? También hablaba de la importancia de lo local y probablemente el individualismo es lo local llevado al extremo, ¿no? Donde lo local soy yo y nadie más que yo. Eso no sirve en política, no sirve para hacer comunidad. El fortalecimiento comunitario, en cambio, es probablemente una solución, pero yo creo que usted nos cuente su visión sobre este importante tema que además permite hacer de estos cuerpos intermedios algo menos hidropónico, ¿no? Probablemente algo que está alojado en lo comunal, en lo local, tiene posibilidades de hacer raíces más profundas que estos partidos hidropónicos a los que aludía Gloria recién. Democracia y fortalecimiento local y comunal, y cómo se puede lograr en un país que, como nos decía Gloria al principio, y lo sabemos todos, Chile tiene los niveles de confianza interpersonal más bajos de la región desde siempre, mucho antes de Penta, mucho antes de las ISAPRES, desde siempre. Eso es yo no soy sociólogo, no me atrevería a adelantar una explicación de eso, pero es un hecho. Y cuando hay ese nivel de desconfianza es más difícil hacer lazos con el vecino. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Ignacia dijo en su primera intervención algo que yo creo que es un hecho cierto, que parte del acuerdo progresista en Chile tiene que ver con un Estado que avanza en garantizar más derechos sociales, ¿cierto? Salud, educación, vivienda, deberíamos hacerlo más todavía y de manera más igualitaria en el acceso, y un Estado que también garantiza ciertas libertades individuales. Y yo creo que es muy cierto eso, ese consenso respecto de hacia dónde tenemos que avanzar. Yo creo que a eso se queda cojo y nos falta al mundo progresista una promoción más contundente de lo que significa la comunidad. ¿Y por qué? Porque la comunidad es el espacio, yo lo decía al principio, donde se ejerce ciudadanía, es el espacio donde se generan vínculos. Si uno habla de una ciudadanía virtuosa hoy día, probablemente aparecen conceptos como solidaridad, como reciprocidad. Y avanzar en eso no es una cuestión solamente semántica, tiene consecuencias concretas. Si hoy día nosotros miramos distintos elementos de exclusión, violencia contra la mujer, exclusión con personas en situación de discapacidad, adultos mayores que caen en situación de dependencia severa, niños y niñas que son vulnerados en sus derechos. ¿Cuál es la solución que tiene el Estado para todos esos ámbitos? Es una solución que está muy lejos de nuevo de la ciudadanía y muchas veces la solución está en la comunidad. El bingo, que hizo famoso el ex ministro de Educación, es al mismo tiempo un reflejo de precariedad institucional, pero al mismo tiempo de solidaridad y de dignidad colectiva. Y esa es la solución que la comunidad le ofrece a la exclusión que nuestro avance en más derechos sociales y en más libertades individuales ha ido dejando relegado. Entonces, a mí me parece que hablar de democracia o de los consensos en este encuentro de demócratas, ¿cierto?, para la democracia de los próximos años, no puede dejar de lado la democracia comunitaria. Y eso tiene ciertas expresiones concretas también. 3 voy a nombrar yo cuando nosotros fortalecemos a la comunidad. ¿Por qué es importante? Primero porque una comunidad fortalecida permite expresar los intereses de los más débiles de una manera que nuestro sistema político no recoge. Todos hemos dicho que hoy día la política responde a Twitter, ¿cierto? Bueno, una comunidad fuerte hace que justamente aquellos lugares donde se vive de manera más fuerte la exclusión puedan relevarse y ponerse en la agenda. Por lo tanto, los intereses de los más débiles se fortalecen con una comunidad más fuerte. También facilita la participación y hemos
acordado, ¿cierto? Ha salido acá en repetidas veces que hoy día nuestro sistema democrático parece no ofrecer tantos espacios de participación o de la manera en que la ciudadanía hoy día requiere esos espacios de participación, y eso se ejerce de nuevo en la comunidad. Y tercero, algo fundamental para evitar el populismo, las organizaciones comunitarias son también una escuela de ciudadanía. Quien participa en una junta de vecinos, quien participa en un club deportivo, quien participa en una organización social, en un sindicato, es finalmente un ciudadano que tiene una percepción de sus derechos y también de sus responsabilidades un poquito más elevada que lo que tiene la ciudadanía en general. Nosotros en Renca hemos tratado de construir un modelo de desarrollo comunitario desde el municipio, y eso en la práctica, ¿cierto? Porque bajarlo a lo concreto ha significado que nosotros hemos tomado una opción por nuestras organizaciones. En Renca tenemos 130 juntas de vecinos. Cuando yo asumí como alcalde eran 80 y menos de la mitad estaba formalmente constituida. Nosotros tenemos una ley, la Ley de Promoción Popular de Frei Montalva, ¿cierto? Que hoy día es la Ley de Organizaciones Comunitarias y Juntas de Vecinos, que define la forma en que operan estas organizaciones. Pero la ley no sirve cuando los alcaldes pueden definir qué organización quieren que funcione y qué organización no quieren que funcione. En Renca no existían centros de estudiantes en la educación pública, no existían centros de padres, no existían los consejos de desarrollo local en los centros de salud. Y todo eso a mí me parece que son expresiones fundamentales, no solamente para cómo se construye la educación, la salud o el elemento donde uno quiere fortalecer y formalizar esa participación, sino que también en la construcción de nuestra democracia. Entonces, a mí me parece que este es un eje fundamental, yo creo que se nos queda abajo permanentemente, y también una comunidad fuerte permite que el Estado avance de una manera justa. Felipe hablaba de seguridad. Yo creo que todos los ámbitos que nosotros hablamos tienen una dimensión comunitaria también. El año pasado, lo anoté por aquí, en la prefectura policial que reúne a las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, 2018 respecto a 2017, la violencia, los delitos violentos y con intimidación bajaron en un 18%, en un 27%, perdón. En Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel subieron un 39%. Bajaron un 18% en un lugar, 27% perdón, en un lugar, subieron un 38% en otro lugar. ¿Cuál es la respuesta del Estado para eso? Más carabineros por habitante en las comunas del sector oriente. Ayer yo estuve en Vitacura y anda un helicóptero y me decían que lleva una semana un helicóptero que anda con un foco, con operativos para antiportonazos. Pero la realidad es que en la comuna del sector poniente nosotros tenemos más delitos, menos carabineros por habitante, que no depende de los recursos municipales, depende del gobierno central, y por supuesto tenemos menos recursos, por lo tanto no tenemos el ejército de seguridad comunitaria que tienen las comunas del sector oriente. Una comunidad fortalecida o una democracia que revierte la forma de entender los desafíos que nosotros vivimos desde lo local y no desde lo nacional, ¿cierto? Que no son excluyentes, pero son complementarios, pero hoy día lo local está relegado, termina con un Estado que finalmente exacerba las desigualdades de un sistema o de un modelo de desarrollo económico. Gracias, Claudio. Y último, pero no por eso menos importante, vamos a hablar con Ignacia Gómez. Ignacia, en el contexto de esta conversación, quiero preguntarte por el rol del feminismo. Estuve contando hace un ratito, no sé si alguien se fijó, yo miraba alrededor de la sala, somos 24 mujeres acá adentro, y creo que conté 40 en un minuto hombres. Algunos han salido, así es que no tengo la cuenta exacta. Pero es bastante más promisorio en términos de número. Seguimos siendo minoría en esta sala. Sabemos que en el país no lo somos, en el mundo tampoco. En la mesa estamos, sí, en la mesa son 2 y 2, pero quise hacer la cuenta del público total. Pero quiero escucharte sobre eso, sobre feminismo y democracia o sobre mujeres y democracia. No es exactamente lo mismo hablar de mujeres que hablar de feminismo, creo. Perfecto. Sí, a mí en todo caso me pone bien contenta que tengamos mujeres tan potentes acá como Gloria y como la Paola en este panel, así que, y que seamos 3 mujeres, más contenta todavía. Así que bueno, es una buena introducción para poder hablar de un tema que yo creo que el feminismo o la mujer o la incorporación de la mujer es, si no la transformación una de las más importantes transformaciones del siglo XXI. Así de brutal. Una sociedad democrática no se entiende ya si no nos hacemos cargo del tema de la mujer. Y esta transformación, ¿por qué es tan brutal? Porque a veces no nos damos cuenta de lo profundo que es este cambio. Sí, obviamente hay un tema que, de hecho,
yo diría que es el más importante, en donde nos hacemos cargo de la violencia contra la mujer, de los acosos contra la mujer, que desde luego nos transforma como sociedad, porque pasamos de ser una sociedad en donde se permitían estas violencias a una sociedad más pacífica, a una sociedad más respetuosa. Entonces, ese es un temazo, lo voy a dejar un poco al lado. También la transformación que ocurre cuando la mujer se incorpora al mundo laboral. En la Comisión Nacional de Productividad, en donde trabajo, hicimos un estudio de participación laboral femenina y el impacto macroeconómico y microeconómico también es brutal. O sea, solo por decir una cifra, sube 6% el PIB si es que la participación laboral femenina se asemeja, si se compara, ¿cierto?, la de Chile, que con respecto de los países OCDE o el promedio de los OCDE, sube 6% el PIB. Esto es, si es que pasa de un 48% a un cerca de 60% la participación. Eso es 3.000 millones más de dólares en impuestos. Eso implica solución de salas cuna, implica capacitación laboral para nuestros jóvenes, implica 2,5% de aumento en las pensiones. O sea, para aterrizar un poco el cambio. Es un impacto tremendo en lo microeconómico. Aquí las familias, o sea, el hecho de que ingrese una segunda persona que trabaja es un segundo ingreso para la familia. Entonces, obviamente hay un impacto tremendo en la reducción de la pobreza también. Pero me atrevería a decir que, bueno, y uno no lo puedo decir, no puedo dejar de decirlo, la corresponsabilidad en el cuidado, o sea, que el hombre empiece a participar, ¿cierto?, en la crianza de un niño y ahora también en los adultos mayores, también es brutal, porque en el fondo hace que el hombre haga una labor que nunca ha hecho y obviamente eso permite también que la mujer pueda incorporarse también al mundo laboral. Entonces, si sacamos el foco de que el tema es de mujer y cómo vamos a beneficiar a nuestros niños, porque sus papás van a estar más presentes, es un cambio tremendo en la sociedad. Y estos cambios tienen mucho que ver con la democracia. ¿Por qué? Porque si incorporamos una segunda visión, que es la visión del 50% de la población, y esa segunda visión representada por las mujeres hoy día es tomada en cuenta para el debate público, para la toma de decisiones en un país, evidentemente eso enriquece la democracia. Eso es democracia, entender que somos distintos y entender que la diversidad enriquece una sociedad. Yo creo que es un tema de democracia, pero también es un tema de libertad. Y aquí libertad no solamente para las mujeres que hemos luchado históricamente por tener igualdad de oportunidades, para que nos reconozcan nuestros derechos, sino que también una libertad para los hombres. Yo a veces pienso como, de repente los compadezco un poco, te juro, esto de que los hombres no pueden llorar, que los hombres no pueden tener sentimientos, que tienen que ser como el macho proveedor de la casa, que no pueden participar en la crianza, de verdad que es como bien duro también para el hombre. Ojalá que haya una marcha de hombres que algún día diga, oiga, quiero mi postnatal, no sé, pero yo creo que como sociedad este es un tema de libertad de hombres y de mujeres, es una ruta que ya no tiene vuelta atrás. O sea, si no nos hacemos cargo de esto, en realidad definitivamente no estamos entendiendo el mundo. Entonces es un tema de hombres, es un tema de mujeres y es un tema de democracia sin duda. Eso. Democracia en la casa y en todos los demás lugares. Muchas gracias, Ignacia. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte donde la participación es más de ustedes. Yo voy a sacar, así pues estilo concurso ochentero, un par de numeritos de aquí para... Y alguien o alguienes, van a ser dos personas, les van a poner un asiento más adelante para que puedan preguntar al panel o a alguna persona en particular alguna inquietud. El primer número que tengo es el 19. Obviamente, si esa persona no tiene inquietudes o por alguna razón no quiere participar, que me diga nomás y yo saco otro numerito. ¿Está el 19? ¿Cómo le voy a mandar al agua? ¿Sí? ¿No? Bueno, al agua entonces. Les dieron los números en la entrada, entiendo, ¿no? ¿Caro?
Ah, los números están asociados a un... ¿Ustedes tienen el número asociado a una persona? Ellos tienen los números, cada uno tiene su número. Ah, ¿tienen los números? Ah, ya, entonces el 19 no. Es que mi vecino parece que no alcanzó a agarrar números. El 29. Chita. El 25. ¿No? El 27. Oye, terminé de lectora de bingo, ¿no? 27, ¿no? 22. Ay, quiero que me salga solito el 8. Eso como es mi sueño. Decir en alguna parte eso. ¿Nadie tiene el 22? Sí, llama voluntad. Ya, el último, el 23. Ya, que levante la mano entonces. ¿Quién quiere? Ya, señor, que pase, obvio. Venga, acá. Dale, sigue con nosotros. Aquí, ya, está bien, perfecto. Aquí. Nosotros vamos a preguntar. ¿Cómo estamos? Bien, mire, con la exposición. Podemos incorporarlo ahora en el... Primero, quiero agradecer el que se haya considerado mi solicitud de invitación. Me llegó por el correo, yo soy miembro de Ciudadano, y soy vivo en Renca. Entonces, me llamó la atención. Nos juntamos aquí, no había nada concertado. La verdad es que yo hallo los temas muy buenos, muy bonitos, todo, pero ponerlos en la práctica no es fácil. Entonces, me voy a presentar para que me conozcan un poco. Yo soy, la verdad soy un ex dirigente estudiantil, soy un ex presidente de la Junta de Vecinos, soy un ex presidente del Club Deportivo, soy un ex fundador de la Asociación Histórica de Renca, soy un ex dirigente de la colonia chilena, residente en Brasil, y sigo con todos esos ex. Entonces, también en 9 días más voy a ser un ex trabajador y voy a pasar a ser un jubilado. Entonces, estoy en el trámite burocrático de conseguir mi jubilación y estoy descubriendo todos los problemas que significa jubilar. Yo siempre fui un trabajador, soy un técnico electromecánico, siempre hice que la vida me enseñó a concertar máquinas y también hice un paralelo y comencé a intentar concertar la sociedad y descubrí que la sociedad está torcida y no la torcí yo y no la voy a poder enderezar. Pero cada vez que puedo estoy en el camino de procurar ayudar. Me llamó la atención con respecto a lo que los panelistas pusieron en la mesa, lo que dijo el señor Claudio Castro, que decía construir futuro. Y cita que es importante tener claro que tenemos que construir futuro. Más cuando vemos que aquí la gran mayoría, yo creo que un porcentaje alto, somos adultos mayores ya. Entonces, cuando los adultos mayores queremos construir futuro, oiga, yo no sé qué futuro es el mío si yo voy a jubilar de aquí a 9 días y voy a ganar 200.000 pesos mensual. Y trabajé 45 años. Y ahora estoy desempleado. Entonces, para construir futuro, yo sacaba cuenta, tenemos en el camino nuevas profesiones. Yo trabajé 16 años en Brasil, donde me esforcé hasta ser el más top de los técnicos de mantención. Cuando yo dije, ahora soy el mejor, llegó la tecnología y me dijo, don Manuel, todas estas máquinas ahora van por un cementerio, porque ahora llega la tecnología y son todas máquinas tipo robot, y usted ahora ya no hace parte del programa. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo para las nuevas profesiones? El otro, los nuevos programas de estudio. ¿Cómo estamos? Todavía seguimos estudiando las mismas cositas sabiendo que la tecnología ahora ya nos dice que los programas de estudio tienen que ser modificados y actualizados de acuerdo a la realidad que hoy día estamos viviendo en el país. Yo les quiero comentar algo con respecto, yo tengo 3 hijos. Los 3 son ya formados, son profesionales, pero hay uno
que yo lo obligué a estudiar una carrera que le dije, yo llegué de un proyecto en Antofagasta, en Soquimich, por si acaso, a una planta de última generación. Esa planta de última generación, yo estaba trabajando en instrumentación y que comencé a preguntar y no había ni un ingeniero para poner en esa planta a funcionar. Y yo hacía parte de ese equipo que teníamos que echar a andar la planta. Y cuando pregunté, me dijeron, no, si no existe. Aquí en Chile no hay ingenieros de automatización. Le estoy hablando de esto ya unos 10 o 15 años atrás, o más. Entonces, llegué, reuní todos los antecedentes, llego a mi casa y mi hijo estaba saliendo de cuarto medio. Le dije, joven, encontré su carrera. Esto es lo que usted va a estudiar. No, papá, yo quiero estudiar contador auditor. Le dije, mira, yo soy eléctrico, toda la vida fui eléctrico, conozco el tema, me manejo en el tema y Chile no tiene profesionales en esto. Así que tú vas a estudiar esto porque soy yo el que te paga. Y si tú quieres estudiar lo que quieres, te lo pagas tú. Pero yo no quiero tener en mi casa personas frustradas que estudiaron la carrera que no les sirve. Cuento corto, estudió la carrera, salió, estuvo 15 años en una empresa top. Hoy día él es subdirector del DUOC, está ahora ya colocando todo lo que él aprendió en la automatización industrial, todo lo que él aprendió en cursos que hizo a nivel mundial, porque estuvo en varios países haciendo cursos, hoy día poniendo todo eso en práctica en el DUOC. ¿Para qué? Para hacer nuevos profesionales que Chile necesita, que están trabajando. ¿Para qué? Para que tengan personas felices, que alguien dijo, que se sientan felices, que estudiaron lo que les gusta, que hagan las cosas que quieren y no que estén con una carrera como la que yo estudié, con la cual yo trabajé y que hoy día puedo decir voy a jubilar y mi profesión jubiló antes que yo. Por eso les digo, había otro que decía también, don Claudio decía, las nuevas realidades cotidianas, y son bastantes. Yo veía hoy día, venía en el bus y todo el personal subiendo y pasando sus VIP. Cuando yo soy del tiempo que andábamos colgados en el bus con la bolsita con la comida y con suerte nos alcanzábamos a colgar para ir al trabajo. Hemos evolucionado, estamos creciendo, estamos aprendiendo y eso es importante, estamos yendo en un camino positivo. La señorita Ignacia hizo una acotación con respecto al crecimiento económico de las personas. Y cita que es importante, porque a veces siempre estamos pensando, oye, que hay que crecer, pero nunca pensamos que yo necesito crecer también, pues. Y para yo crecer tengo que prepararme. Para yo crecer tengo que tener voluntad. Para yo crecer tengo que ser una persona que tenga deseos de triunfar en la vida. Doy gracias por esta oportunidad. Les agradezco porque he podido expresar delante de una platea que no conozco, que ni me conocen. Soy una persona que vive en Renca. El alcalde, por esas cosas de la vida, me conoció luchando porque en mi calle había muchos problemas y él me dijo, don Manuel, yo voy a ir a su barrio. Fue al barrio, lo recorrimos completo, nos dio las soluciones. El domingo voy a ir a una corrida que Renca tiene para todo el personal que quiera hacer deporte y de agradecer también porque el deporte es una fuente de vitalidad que nos ayuda para crecer como persona, para tener una mejor salud y tal vez para mí va a ser empezar un camino nuevo ya que voy a jubilar y a lo mejor en el deporte, quién sabe si el domingo no gano la corrida y empiezo a ser el maratonista de Renca. Muchas gracias y disculpen por el tiempo que me haya expresado de más. Oiga, don Manuel, tanto que dijo al principio que yo soy ex esto, claro, va a ser un futuro runner, ¿cómo sabe? Gracias, don Manuel. Quiero saber si hay alguna mujer que quiera, a propósito de lo que conversábamos, que quiera plantear una pregunta. Las dos, ya las vénganse las dos, total. Permítanme discriminar positivamente a las mujeres. Van a tener que dividirse el tiempo, sí, pero ven, baja nomás. Y así se dividen entre las dos los minutitos que nos quedan para que puedan... Siéntate acá. ¿Hay silla para...? Ah, mira, ya al lado de Gloria.
Muy buenos días. Yo soy estudiante de periodismo y la pregunta va a cualquiera de ustedes que quiera responderla. Bueno, se sabe que cuando un político o un ministro comete un error o dice algo políticamente incorrecto, el sector de la otra vereda va al ataque en desmedro con un mensaje populista. ¿Creen ustedes que en un futuro pueda existir un Chile sin populismo en este ámbito o es algo propio de la política? Mira, gracias, Francisca, porque creo que es una muy buena pregunta y tiene que ver, yo creo, para responder con los desafíos que enfrenta la democracia actualmente. O sea, decíamos, los populismos no son una cosa nueva, que han existido durante el siglo XX, vimos populismos emerger en distintos lugares del mundo, en América Latina en particular, pero hay algunos fenómenos nuevos que tienen que ver con el efecto de amplificación, yo creo que se genera a partir de los medios de comunicación y el uso de redes sociales en general. Y por lo tanto, lo difícil que es en esa película, esa como política del espectáculo que habla Pierro Zambalón, como la película de la política del espectáculo, poder responder desde la trinchera o la tribuna de la sensatez, que yo creo que finalmente que no nos sentimos parte de un proyecto socialdemócrata es parte de lo que quisiéramos, yo creo que relevar o hacer. Esta mirada respecto a recuperemos la cordura respecto a la respuesta de la política y dejemos de estar en la coyuntura en esta cosa tan cortoplacista que finalmente contribuye re poco al debate político, a la calidad de las instituciones, a las formas de representación de aquello que quisiéramos hacer. Y creo que hay mucho de eso, ¿no? Mucho de eso, mucha falta de responsabilidad en general, el político que probablemente más pantalla tiene, el político que efectivamente va al choque, va a la trinchera, va a la cosa chica y no generalmente aquel que hace la pega de manera súper responsable. Yo creo que ahí hay harta ausencia de ciudadanía también, una ciudadanía que esté, que es lo que decía hace un rato atrás, marcando mucho más claramente el trabajo que hacen en general sus representantes, exigiendo mecanismos de rendición de cuentas mucho más claros respecto a qué es lo que se hace y cómo se hace. A mí me parece que sin la ciudadanía o en ausencia de ciudadanía es bien difícil y probablemente vamos a seguir en esta lógica de la política del espectáculo que finalmente no conduce a nada nuevo y nada bueno por lo demás. Sí, a ver, yo creo que la concepción reduccionista de la política y de la democracia la entiende como el derecho a votar. Y el voto es el último o es la última expresión de la democracia. La democracia implica tener la posibilidad de intercambiar opiniones, de influir, de discutir, de debatir. Creo que por ahí va la cosa. Y cuando uno piensa en que los incentivos hoy día están mal puestos, observa las consecuencias que tú dices. Hoy día los incentivos son bastante inadecuados, porque quien tiene más adjetivos y quien levanta más la voz y quien agrede más al interlocutor, más que la idea que el interlocutor intentó plasmar, tiene más pantalla. Y al final del día, ese político eventualmente vive de los votos y es autoridad electa, o trabaja en un gobierno, el cual también lo aplaude por más bien entrar en ese debate. La democracia se construye con decisiones políticas. Las decisiones políticas se construyen sobre la base de la opinión. Y la opinión se construye sobre la base de la información. Y cuando estamos en un momento donde la proliferación de noticias falsas condiciona la información y la información genera opinión y esta opinión se transforma en decisión política, tenemos un problema real. Entonces, si de mí dependiera, creo que lo que debemos tratar es de volver a poner los incentivos en aquellos que no necesariamente dicen lo que es popular para recibir el aplauso fácil, sino más bien aquellos que creen que es lo correcto. No es fácil, no sé cómo se hace, pero es lo que yo creo. Eso sería. Entonces, gracias, Francisca. Y ahora la última pregunta, la tuya, sí. Hola, Andrea González. Bueno, de la mano también con algunas de las respuestas y de los comentarios que hicieron nuestros 4 panelistas, está muy presente la necesidad de mayor participación ciudadana, mayor participación de mujeres, pero nos encontramos en un sistema que es sumamente adverso a la participación ciudadana, donde tenemos que, por ejemplo, laboralmente las horas no alcanzan para que la gente llegue a tener una participación distinta más allá de
poder encontrarse con su familia, que ya es difícil para las mujeres, que es difícil para el hombre en general, donde tenemos un sistema también en que hoy día es mal visto que la gente salga a sus horas de trabajo, sus horas laborales, hacer horas extra es algo que está muy contemplado. Las horas de desplazamiento, sobre todo en la región metropolitana, son muy largas. Entonces, mi pregunta va más allá en cómo podemos potenciar desde lo político, desde lo sistémico, a esta necesaria participación que es esencial para mejorar la democracia, por lo que hemos conversado hoy día. Sí, yo creo que es muy buena la pregunta, porque la democracia es al mismo tiempo favorecer todos los mecanismos y los instrumentos para que las personas puedan participar. Yo creo, no sé si tengo totalmente la respuesta, pero una de las cosas que hace que también las mismas personas no participen es justamente lo que decías tú, no tenemos tiempo, porque estamos en unos trabajos en donde los horarios son muy rígidos, en donde además encima tenemos que llegar a la casa, hacer como una doble jornada de trabajo, los transportes, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a tener que en algún momento replantearnos la sociedad, replantearnos nuevamente el mercado laboral, las relaciones laborales, sobre todo en una era digital, que la era digital es una herramienta perfecta para mejorar la participación. Yo creo que la democracia tiene que ir con la tecnología, de la mano en esta era digital, y utilizar la tecnología que hoy día hace mucho más posible que las personas participemos no solamente en el debate público a través de redes sociales, pero sino también abriendo canales para que las personas puedan aportar sus ideas y esas ideas sean escuchadas y esas ideas al final se traduzcan en implementación de soluciones concretas. Hablaba también un poco de la colaboración en la primera intervención. Esa sociedad civil, hoy día, esa fuerza que tiene la sociedad civil no la podemos perder. Entonces, tiene que haber espacios en donde el Estado busque las maneras de articular soluciones en donde la sociedad civil sí sea partícipe, tanto de las ONG como comunidades, sindicatos, etcétera. Entonces, que la sociedad civil tenga esta participación, porque la era digital es colaborativa, finalmente. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco cómo replanteamos nuestras nuevas formas de relacionarnos en una era digital para ir dando espacio a algo que hoy día sí es mucho más posible, que es que las personas participemos en las tomas de decisiones. Eso. Gracias. Sí, complemento un poquito. Yo creo que cuando se trata de participación, pareciera que nadie está en desacuerdo de más participación, ¿cierto? Y en general todos los políticos y los que nos toca dirigir instituciones hablamos mucho de la participación. Yo creo que hay ciertas cuestiones estructurales que hay que discutir y que están un poco, algunas son estructurales y otras son culturales también, respecto de lo que significa la participación y espacios para poder llevarla a cabo efectivamente. Hay discusiones interesantes en el Parlamento respecto de los plazos laborales, ¿cierto? O la jornada laboral. Hay otras discusiones sobre ciudad también. Una ciudad inteligente, hoy día la construcción de una ciudad inteligente justamente debería buscar desplazamientos más cortos y acceso a oportunidades que permitan disfrutar más todo lo que no es ni trabajo ni trámites. Y después yo creo que hay que inundar los espacios de participación que existen, y eso pasa por el desafío cultural y cívico de tener conciencia de esos espacios. Mi impresión es que hoy día hay muchos espacios que existen que incluso tienen poder de decisión y que no se utilizan en la manera que se podrían utilizar, y de repente nosotros pedimos más participación pero no hemos sido capaces de inundar los espacios que existen. A mí me parece que las dos cosas tienen que pasar en paralelo, pero si solo pasa la solicitud por más espacios pero no se ocupan los que existen, vamos dejando esos espacios medio muertos. Y lo último es que los espacios tienen que ser efectivos también. Hay muchas promesas de participación que más bien son, te pregunto para hacer como que participas, pero en realidad no me interesa mucho tu participación, sino que más bien cumplir con el ticket de decir pregunté.
Y ahí la participación va evolucionando desde la información o compartir información hasta la participación respecto de recibir opinión y lo que deberíamos avanzar y donde hoy día al menos nosotros estamos tratando de generar espacios concretos también que tienen que ver con la co-creación directamente, cómo un ciudadano participa o ya sea de la gestión pública a través de ciertos mecanismos o de la decisión presupuestaria respecto de otros elementos y con ciertas opiniones vinculantes y ahí de nuevo hay espacios institucionales que también son interesantes, la iniciativa popular de ley, en fin, cosas que también pueden promover esa mayor incidencia. Bien, pues se acabó el tiempo hace rato. Gracias, Francisca. Gracias, perdón, Andrea, Francisca, Manuel también, muchas gracias. Gloria, Felipe, Ignacia, Claudio, gracias a ustedes también. Y entiendo que el senador quiere despedirse antes de pasar a tomar el cafecito. Bueno, no, solo quiero agradecer en primer lugar a todos los expositores, a Claudio, a Ignacia, a Gloria, por la voluntad de sentarnos aquí y conversar y escuchar. Y agradecerles especialmente a ustedes. Yo sé que interrumpir la jornada, sea laboral, educativa, lo que estén haciendo, la vida cotidiana, no siempre es fácil. Menos aún llegar al centro un día donde además hay muchos cortes de tránsito por visita del presidente. Pero tener la posibilidad de escucharnos y de quizás pegar el puntapié inicial de la cultura de escucharnos y poder rearticularnos. Chile necesita imperiosamente un proyecto político que sea capaz de interpretar y hacerse cargo de estos miedos que conversábamos. Chile necesita, la ciudadanía está clamando porque de una vez por todas tengamos la posibilidad de unirnos con los matices que podemos tener, que son legítimos, pero unirnos en función de un proyecto político común. Tal como decía en su oportunidad, no va a haber una ciudadanía que vaya a optar, a votar por un proyecto que parta con una ex. La gente vota futuro, no vota pasado. Y más allá de lo que hayamos hecho, mi percepción es que hoy día tenemos que hacernos cargo de estas nuevas realidades, hacer un llamado a todos los partidos políticos y a sus líderes que yo sé que trabajan abnegadamente para buscar puntos de encuentro, pero también a la gran mayoría de los ciudadanos que se siente de este mundo, del mundo de la centro, izquierda, liberal, socialdemócrata, y le podríamos poner más características, digamos, o más domicilios, a tener la voluntad de diálogo. Porque de lo contrario lo que vamos a tener es que en las próximas elecciones presidenciales, si sale nuevamente un presidente o presidenta de derecha, se va a ir consolidando un modelo individualista, un modelo más bien centralizador y no el que nosotros planteamos, donde las libertades deben conjugarse también con la equidad y la igualdad de oportunidades. Así que muchas gracias a todos por su participación, por supuesto a quienes nos acompañaron en la mesa y hemos querido hacerlo aquí, en el Salón del Senado, porque aquí es donde se dieron los principales debates de la democracia consolidada que tenía Chile hasta el año 1973. Así que con este precioso salón nos despedimos de ustedes, les agradecemos y les decimos hasta la próxima. El café.